Bienvenidos una vez más a otra clase de este mini curso que estamos haciendo, así que arranquemos. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro videíto, a otra clase. Hoy no voy a hablar mucho en la intro porque ya me comentaron ahí que mucho hablo cuando estoy haciendo la introducción. Así que vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando de la herramienta que se llama Guzinji o Guzinji, no sé cómo se pronuncia, no la puedo ni pronunciar todavía. Esta herramienta nos va a estar ayudando, hace exactamente lo mismo que hace la ZXW. Entonces, Edgar, ¿cuál es la diferencia o por qué no las estás presentando? Hay muchísimo conflicto, se pudiera decir, en decir cuál es mejor, cuál compro. Y yo siento que es cuestión de gustos. En lo personal, yo ocupo siempre ZXW. El problema con la Guzinji es de que lo que es los esquemáticos no se pueden trabajar como al mismo tiempo en ventanas separadas. De hecho, en la ZXW todavía les debo ese video de cómo trabajar con los esquemáticos, pero lo que les pudiera decir yo que es lo favorable de tener la Guzinji es que trae mucho más cosas, mucho más opciones. De hecho, yo ni la logro ver todas que la ZXW. Pero los pros y los contras son: ZXW es más rápida, pero es menos estable. Guzinji es lenta, pero más estable. Entonces vamos a pasar aquí a la computadora. Sin antes decirles, la Guzinji es una licencia que cuesta alrededor también de $60 al año, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la computadora y vamos a empezar a ver los menús y todo lo que trae esta buena herramienta. Ok, entonces acá estoy en el menú de esta herramienta. Esta herramienta sí creo que no está en español, ¿oye? Entonces, igual que en la ZXW, por acá tenemos lo que es todo el menú. Por aquí tenemos unas opciones cuando estemos trabajando con algo. Por aquí va a aparecer lo que seleccionamos. Y esta parte de acá es para escoger lo que queramos trabajar. Entonces, en los menús no vamos a hacer nada. Esto solo son settings. Esto es por si lo queremos recargar. Esto Teacher Pen es el programa que yo ocupo para subrayar. Driver, no sé, nunca he visto esto. Y Online Customers es como servicio al cliente, se pudiera decir. Entonces vamos a empezar por todo el menú y vamos a ver qué tiene esta herramienta. Basic Knowledge, esto más que todo son tutoriales como de electrónica básica tal vez. El problema con esto es por ejemplo cómo instalarla. Miren, el problema con esto es de que todo, me imagino que todo va a estar en chino. Y así es, todo está en chino, entonces no nos sirve para nada. Vamos a ver si tienen otra cosa. Mobile Phone Basics. Estos circuitos, identificación de circuitos, dice acá en inglés, pero no creo que esté en español. Y así es, esto hubiera sido buen material que estuviera en español. Esto estaría pero mundial, pero tal vez pudiéramos como traducirlo y ver qué dice todo esto, porque me imagino que es electrónica básica. Miren, pura electrónica básica. Entonces eso está muy bueno, nos serviría muchísimo. Basic Knowledge, a ver qué hay por acá. Sí, nuevamente todo en chino, miren, todo en chino, pero sería interesante traducirlo y ver de qué están hablando ahí. Están hablando de corriente alterna, corriente directa, circuitos, estados lógicos. No es porque yo sé chino, sino que porque estoy viendo las imágenes, ¿eh? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto de Basic Knowledge es como las cosas básicas. Ahora, acá donde dice Phone Series, esto básicamente phone vienen siendo todos los iPhone, ¿ok? La diferencia, miren, acá están iPad también, están todos los modelos que aparecen en la ZXW. El detalle con miren lo que hay acá. Pues por ejemplo vamos a empezar con iPhone 6 y yo no me voy a tardar mucho explicando esta herramienta porque básicamente es lo mismo que la ZXW. A mí no me gustaría influenciar en cuál compren, en cuál no. Yo, como les digo, de uso personal ocupo la ZXW, esa la ocupo todos los días.
pero de vez en cuando que necesito algo como un poquito más complejo o un poquito más detallado, entonces ocupo esta herramienta. Si yo me voy a iPhone 6, miren, aparecen un montón de opciones y esto es lo que trae de diferente. Miren, pues, si le dan aquí donde dice Single Layer, aquí lo que aparece es como que si estuviéramos en la ZXW, solo que miren la tardanza de esto. Se tarda un poco, de hecho ahí hasta se me trabó, creo, el internet o mi compu. Creo que se trabó esto. Ahí está, ya está abriendo. Ok, miren, esto es lo mismo que la ZXW, pero como les dijera, como la navegación como usuario, a mí la verdad no me gusta. Eso es lo único que no me gusta, porque lo siento todo lento, no está como bien hechecito, pues, o sea, como que le falta un poquito más de detalle a la placa. Entonces esto es igual que la ZXW, aquí podemos seguir línea, yo puedo apachar acá y sigue la línea. Aquí tenemos tal vez un poquito más de mediciones, porque si se dan cuenta, aquí me pusieron que esta bobina en este lado tiene que tener 950 volts, 950 milivolts, aquí tengo que tener 1.2 volts y tal vez eso nos pueda servir. Miren, les está dando los voltajes de todo. Esto la verdad yo no lo había visto, pero sí está bueno esto. Vamos a ver el back, este de acá. Correcto, miren. Aquí les está diciendo, esto sería lo que es, esto de acá sería lo que es la caída de tensión y les está dando los voltajes que tiene que haber en cada pad. Entonces, si nos damos cuenta, pues trae una que otra cosa que sí nos puede ayudar. Ahora, iPhone 6 Fingerprint va a ser como el botón, ¿verdad? Todo lo que trae el botón ahí para poder tomar un par de medidas. CPU Point, esto también sirve porque vamos a abrir uno y van a ver qué es lo que trae. Entonces ya abrió y si se dan cuenta esto pues trae como una opción de tal vez si yo le doy clic acá, tal vez me va a decir aquí lo que yo toqué, correcto. Entonces, como para los que ya trabajan CPU, esto pues puede servir porque si tocan cualquier lado de acá, entonces ya se los marca este lado. Esto tiene que ver todo con CPU. Si nos vamos a multilayer, estas son todas las capas. Esto es una plataforma bien bonita, pero también es muy lenta. Yo las capas las prefiero trabajar con la ZXW. Como les digo, esta herramienta trae muchas cosas. Oigan, es de ponerse a tocar uno todo lo que trae. Doble PDF, nunca lo he tocado. Esquemáticos, sí los ocupo de acá. Block diagrama es algo que todo el mundo le saca provecho a esto y es algo que la ZX no lo trae. Más adelante vamos a aprender a leer diagramas, a leer esquemáticos, a interpretar esquemáticos y vamos a estar aprendiendo a leer lo que son los diagramas de bloques. Estos son diagramas de bloques, entonces esto nos ayudan a tener una mejor interpretación del circuito porque está más fácil. Entonces esta parte sí la ocupo yo de la Gusingi. Todos los días yo entro acá si quiero ponerme a estudiar. Yo estudio desde acá. Yo me pongo a ver todos los diagramas de bloques de todos los circuitos y lograr comprender, porque aquí les está dando todas las líneas. Tal vez ustedes ahorita miran como complicado esto, pero ya van a ver que más adelante que estemos aprendiendo esto es bien fácil. Entonces estos son diagramas de bloques. Esto que dice Air resistencias, estas son... Cuando vean ustedes en cualquier herramienta que les esté dando valores referenciales, eso quiere decir los valores en escala de diodo, ya vimos en las clases anteriores cómo estar midiendo las caídas de tensión. Entonces esos valores se los da, solo que acá se los da de una forma más ordenadita, más limpia, ¿verdad? Eso es con lo que tiene que ver con eso. Esto que dice mantenimiento son reparaciones que ellos han hecho, pero nuevamente eso va a estar en chino, no nos va a servir. Videos tutoriales van a estar en chino, ya los vi. Motherboard chip diagrama, estos son los diagramas. Los diagramas, por ejemplo, si yo quiero ver la RAM, entonces ya me la muestran así, ¿ok? Y FineMap, esto es nada más como diferentes versiones de la placa. Ahorita van a ver.
Todos los modelos traen exactamente esto. La verdad que yo iba a hacer 2 partes de este video, pero la verdad que aquí no hay mucho de qué poderles aportar. Entonces la verdad es que esta herramienta va a ser como un complemento para la ZXW. En lo personal ocupo más lo que es la ZXW porque es más rápida, los gráficos son como más detallados, más bonito, más fácil para navegar, las capas son más fáciles. Entonces cuando yo necesito algo más complejo como un diagrama de bloques o como las líneas de los iPhone X, porque en la ZXW hasta el momento que estoy grabando este video no tiene lo que son las líneas. La Guzinji sí tiene el seguimiento de líneas de iPhone X, pero no tardan en ZXW ponerlo también. Entonces yo uso la 2. En lo personal, si ustedes van a comenzar, yo me atrevería a decirles compren la ZXW. A mí no me están pagando nada por decir cómprenla, pero yo siento que es una interfaz mucho más amigable para trabajar y luego pues ya pueden tener las 2 para estarse comparando. Las 2 son muy buenas. Más adelante vamos a ver una herramienta que se llama Phoneboard, que es una herramienta gratuita que es similar a la ZXW. Le faltan un par de cositas, pero igual saca bastante la tarea. Así que vamos a dejar la clase por acá. Esto fue la herramienta Guzinji, es parte de los software que vamos a estar utilizando o que me van a ver estar utilizando ya cuando estemos diagnosticando y todo eso. Ok, señores, un abrazo siempre. Gracias por seguir viendo acá los videos de los tutoriales. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.